comienza en la mañana y esta es la entrevista que usted ha estado esperando, porque durante años este bartender fue testigo silencioso de confesiones, de excesos y de momentos que muchos preferirían olvidar. Hoy decide sacar ese mundo a la luz. Nos acompaña Juan José Díaz, quien fue bartender en el famoso club de hombres llamado Black Angus. Black Angus. Bienvenido en la mañana. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están las cosas? Todo muy bien, la verdad es que ha sido un éxito inesperado. Yo creo que más intriga. Creo que mucha gente está buscándolo como si fueran los archivos de Epstein, verificando a ver si su nombre está ahí. Y no lo sabes, porque había mucho secreto, era como místico el lugar. Pero ¿cómo fue que tú llegaste a ser bartender de Black Angus? Lo que pasa es que un cuñado mío era el dueño del Black Angus. Eso lo fundó su abuelo, luego pasó a su papá y luego a él. Eso se fundó en 1966. El nombre corporativo era Miramar Steakhouse. Ah, o sea que tenía un nombre de carne. Sí, vendían carne, no mentían, o sea, la verdad es que había carne envuelta. Sí. Así que ellos, hasta que lo cerraron en 1998, cuando vino pues precisamente la construcción del distrito de convenciones y el Triángulo Dorado, ahí fue que se cerró. ¿Qué hacía este lugar especial? ¿Sabes qué? Yo digo que había magia, y algunas personas dicen magia porque, o sea, es un prostíbulo, pero era el único lugar de toda esa área donde habían como 4 o 5 prostíbulos juntos que no tenía bailarinas. O sea, yo diría que era el primer negocio de alquiler a corto plazo, fue el Black Angus. Por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Porque tenías cuartos en el segundo y tercer piso. Y el primer piso pues estaba la barra, había un restaurante chino, que de hecho había mucha gente que iba a comer allí. ¿A comer solamente? Sí. Cuando decían que iban a buscar chinos, realmente era cierto. O sea, iban a buscar comida china. Y no buscaban ni siquiera a veces las mujeres, solamente llegaban al restaurante. Pero el negocio grande era en el segundo y tercer piso, que habían cuartos, se rentaban por $20 por 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, que a veces era demasiado. Entiendo yo que sí, pero tú como bartender, o sea, tú tienes que haber conocido muchísimas personas, estoy seguro que aquí no vas a estar dando nombres, pero sentirse, o sea, la gente llegaba a ti y te empezaba a hablar así a lo loco. Sí, mira, recordemos que era una época donde no había redes sociales, no había el peligro, por decirlo de esa manera, de que tengas un celular con una cámara. Y agarrándote en cualquier momento. Y no había tampoco, o sea, era muy abierto. Había mucha homofobia, ese tipo de cosas, pero había un machismo, iban allí a frontear, como yo digo. Así que la gente hablaba mucho. Y algo que yo creo que es importante que la gente lo entienda, yo quería humanizar a las mujeres que trabajaron allí. Porque yo conocí más de 50 mujeres. Allí en promedio habían 50 mujeres todos los días. ¿Todos los días? El único día que se cerraba era el Viernes Santo. O sea, no sé si es porque no se comía carne, pero 4 días estaba abierto. Sí, estaba bien. Es bien interesante algo que usted menciona en el libro, hablando de las mujeres, que tal vez tenemos una percepción equivocada de las prostitutas. Así es. Y usted lo habla ahí. ¿Qué descubrió de las prostitutas? Yo descubrí, por ejemplo, que la mayoría de las que estaban allí querían estar allí. Y para mí fue chocante porque yo llego con esta idea de que llegan con un chulo, que vienen con vicios. Obligadas. Y, oye, y yo no soy, ¿verdad?, ingenuo. Había ese tipo de situaciones. Pero ¿Viste verlo? Sí, lo vi. Pero vi muchas, la mayoría estaban allí. De hecho, aquí menciono algunos casos, por ejemplo, de una que llegaba que su esposo y sus hijos de 7, 8 años eran los que la traían. ¿Qué sabía? Oye, si ella se bajaba con ropa, o sea, con baby doll, o sea, todo el mundo sabía que no era bibliotecaria, ¿no? Llegaba allí y la dejaban. Habían unas muchachas jovencísimas, bellas, colombianas, estudiaban en la Inter aquí por el día. Claro. Y por la noche trabajaban allí. Y era interesante porque los muchachos que estudiaban con ella, cuando llegaban allí y las veían, pues imagínate, se impresionaban. Pero yo creo que es justo que la gente supiera que las mujeres que estaban ahí eran seres humanos como tú y como yo, que trabajaban, llegaban, o sea, eran nuestras compañeras de trabajo, se sentaban, nos contaban lo que les pasaba en el día, si se enfermaron, si se les dañó el carro, o sea, llegaban a ser compañeros de trabajo al nivel de que ustedes podían llegar en cualquier momento a cuidarlas si necesitaban hacerlo. Bueno, no ese punto, porque había una regla donde los empleados no podían relacionarse con las mujeres, más allá del día a día de que llegaban a la barra, ese tipo de cosas, pero más allá de eso, y claro, van a ver aquí, hubo una tragedia allí en un momento dado, no voy a contarlo, ¿verdad? Claro. Pero hubo un asesinato en ese lugar que provocó que la seguridad tuviera que ser entonces fuertemente armada. Y eso fue una realidad. ¿Y ahí cambió todo? Ahí cambió mucho, algo que les puedo decir, nunca hubo una redada que nos tomara por sorpresa. O sea, todas las redadas eran totalmente Lo sabíamos de antemano, sí, o sea, la policía nos avisaba. O sea, le avisaba a la gerencia no nos decía a nosotros.
pero la forma de nosotros saberlo era que mirábamos cuántas mujeres habían. Habían menos. Típicamente, cuando había redada, habían 14, 15 mujeres de 50. Que normalmente habías dicho que... Claro, sí, imagínate, entonces ya sabíamos, o sea... Juanjo, y tengo curiosidad porque si bien es cierto que podemos tal vez entender el rol de muchas mujeres porque generan buenos ingresos, ¿qué usted aprendió de los que van a buscar esa experiencia? Mira, qué interesante. He ido a varios lugares la primera vez que me hacen esa pregunta y yo creo que es bien importante que la gente entienda lo siguiente. Iba mucha gente allí por tantas razones variadas. Estaba el que simplemente quería compañía, quería hablar, no quería ni siquiera tener sexo. Quien tenía problemas en la casa o en el trabajo, donde fuera. Habían personas, en ese tiempo la homofobia estaba bien pegada, bien arraigada, entonces, por ejemplo, iban muchas parejas de hombres que rentaban a la mujer para que los acompañara en el cuarto, pero eran ellos los que metían mano, como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, y ella simplemente, bueno, el dinero más fácil del mundo, ¿no? Se sentaba allí y esperaba que terminaran. Pero ese tipo de situaciones se daban. Igual, teníamos mujeres bien mayores. Y cuando digo bien mayores, o sea, de las que yo decía, pues ya sea stand-up comedy en ese tiempo, y yo decía que ellas habían fregado en la última cena, o sea, eran mujeres bastante mayores. Sin embargo, subían mucho, y subían con muchos jóvenes. Entonces, te das cuenta de que la fascinación, el fetiche, no tiene que ver ni siquiera con edades, no tiene que ver ni con género. Entonces, fue una historia bien interesante. Algo que me llamó la atención es que cuando decidí por fin escribir el libro, fue que yo hablé con unas amistades pues, de mis edades, de los 50 y tantos, y sus hijos de 20 y tantos, 30 y tantos, no sabían lo que era el Black Angus. Y a mí, podrá sonar raro, pero me dio tristeza. O sea, yo creo que la historia hay que contarla. Buena, mala, te guste, no te guste. Yo tengo una pregunta que hacerte. Y todas las que quieras. No tienes que decir ningún tipo de nombre, pero la clase artística iba a este lugar. También. Mucha gente. Conocidos que estaban en televisión, en radio. Conocidos. Lo que pasa es que allí había... Imagínate el local de esta manera. Por la derecha entrabas a la barra. A la izquierda entrabas al restaurante chino. En el mismo medio interconectaba con un salón que llamamos VIP. Y este salón era bien bajito en luz, tranquilito. Y entonces se sentaban allí, claro, como yo era parte, por decirlo así, de la gerencia, conocía quién entraba y quién no, pero la mayoría no se daba cuenta. O sea, llegaban, estaban a poca luz, y si salían con alguna mujer, por ejemplo, eso a mí no me constaba, porque estaba diseñado para que no te enteraras. Para que nadie se diera cuenta si tú te ibas para algún lado u otro. Sí, porque para subir a los cuartos tenías que salir, bordear el edificio y entonces subir a los cuartos. O sea, salirte de la visión de todo el mundo. Nadie sabía si realmente subía. ¿Por qué yo me enteraba? Porque las mujeres tenían como que este ritual de que cada vez que bajaban de los cuartos, llegaban a la barra. A desahogarse, a celebrar, lo que fuera. ¿Qué tiempo usted estuvo allí? Yo estuve 2 años en la barra, pero estuve otros años, ¿no? Porque mi cuñado era el dueño y empecé, al principio no quería que trabajara realmente allí, no me lo dijo así directamente, pero me dio la oportunidad de ser su ayudante, el chofer, el que le hacía los mandados, y bueno, estaba estudiando y dedicándome a hacer stand-up comedy, que era lo que hacía. ¿Fueron suficientes para crear esta obra que se encuentra disponible dónde? Está en las principales librerías, en Casa Norberto en Plaza, en Norberto González en Río Piedras, en Laberinto en el Viejo San Juan, está también en El Candil en Ponce, en el Bookmark, y por Amazon, lo puedes conseguir por Amazon. A mí me gusta mucho que apoyen al de aquí, si lo pueden comprar aquí, mucho mejor, pero si no, bueno, en Amazon, de hecho, tengo que decirlo, puede sonar arrogante, pero estoy tan contento porque es que ha estado número 1, número 2, número 1, número 2. Y la verdad es que estoy bien contento. Y no va a encontrar morbo, honestamente. Son unas crónicas, sí, y se van a reír. Tiene su parte jocosa también. Gracias un millón. Desde la barra del Black Angus. ¿Tú te imaginas a don Paco que diga, esta historia es la mía? ¡Ay, Dios mío! Ay, algo pendiente, posiblemente usted está aquí. Lefer. Ay, Dios mío. Lefer, tengo entendido que en el capítulo